Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy continuamos con la prédica número 6 sobre el tema la idolatría es pecado de muerte eterna. Y la iniciamos, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el santo nombre de Jesucristo. Hoy quiero agradar a Dios con una pequeña pero hermosa alabanza a su nombre, que dice: hay poder, sin igual poder, hay poder en el nombre de Jesús. En su nombre hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay poder, sin igual poder. Hay poder en el nombre de Jesús. En su nombre hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Amén. Hay victoria, hermanos. Ese es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, la prédica que inicié ya hace más de un mes o 2 meses, apenas está empezando. Siento y sé que tengo muchas cosas, muchos temas de qué tratar. Tengo que soltar a todos vosotros todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios me ha permitido conocer, todo el entendimiento y el conocimiento que Dios me ha dejado alcanzar. Entonces esto apenas empieza, hermano, porque hay una cantidad de temas que ustedes y todo el mundo debe saber. Yo no voy a ocultarles absolutamente nada y haré todo lo posible por predicar sobre todos los temas que Dios me ha dado ilustración. Entonces, por eso les digo que hay muchas cosas que vamos a descubrir aquí. El telón se va a descorrer y vamos a saber quién es la bestia que está en Apocalipsis 13:18, donde dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, que es un número de hombre,
y su número es 666. Aquí vamos a ver cómo se cuenta el número 666. Y no por una sola vez para que se piense que es casualidad. Vamos a ver cómo se cuenta el número de varias formas para que sepamos quién tiene el número y quién es la bestia de que habla Apocalipsis 13:18. También mostraré, cómo identificar con solo escuchar quién tiene el espíritu de error y quién espiritualmente tiene el espíritu de Dios. Y de esa contradicción entre el espíritu del error y el espíritu de Dios, sabremos quién es el anticristo en la tierra. Porque ya he dicho en prédica pasada que yo no estoy esperando ningún anticristo. Porque la Escritura dice que ya está aquí. Y yo le creo a la Escritura y no al hombre. Algunos que dicen que va a venir y nacer con un 666 en la cabeza, con el 666 en la cabeza, en la cara, en el brazo. Eso no es por ahí. La cuestión es espiritual, hermanos. El que tiene el espíritu de error, ese es el anticristo en la tierra y ya está aquí desde hace rato. También voy a predicar lo que, eso sí, he deducido de lo que significó el canto del gallo cuando Pedro negó a Jesucristo por tercera vez. También vamos a conocer quién es la madre de las rameras, Babilonia la Grande, la que está descrita en Apocalipsis 17, versículos 5 y 6. La que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesucristo. También vamos a conocer cómo es el verdadero bautismo y a quién se puede bautizar. Conoceremos lo que es el ecumenismo, la pederastia. Hablaremos también de la virginidad, el culto y la adoración de María. Hablaremos del celibato, los diezmos y de las señales que nos están mostrando y nos han mostrado y nos seguirán mostrando los tiempos. Están ocurriendo ante nuestros ojos y nosotros no lo estamos viendo como tal, como señal, porque desconocemos las Escrituras y no observamos que lo que ocurre tiene relación directa con lo que ya está escrito y está profetizado. Entonces, hermanos míos, no es porque yo quiera, pero aún en mi interior así lo deseo. Yo quisiera que mi voz y mi prédica llegase al mundo, porque el mundo está falto del conocimiento de Dios y porque muchos en el mundo están ávidos de saber de Dios, de conocer su palabra, de conocer al verdadero Dios que está en la Biblia, no al que nos han engañosamente enseñado. Hay un Dios en los cielos que llena todo el universo, pero es un Dios de verdad, es un Dios vivo, es un Dios pleno, es un Dios fuerte, celoso, que nos vigila
de generación en generación. No es un Dios pintado, no es un Dios de imagen, es un Dios vivo que pudo hacernos y darnos vida también a nosotros. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que quiero que el mundo conozca. El que a mí me fue revelado. El que está enseñado en las sagradas escrituras, hermanos míos. Un Dios poderoso y fuerte. Dicen algunos, Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero también, dice en la Biblia, es fuego consumidor. Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque quiere que lo adoremos solo a Él. No te hagas o no te hagas el oídos sordos. Escucha la palabra de Dios. No seáis como los israelitas cuando los profetas le hablaban, que se negaban a obedecer a Dios. Cuando Jeremías, cuando Isaías, cuando Ezequiel le hablaba al pueblo de Israel y le advertía que la idolatría era mala, que la idolatría era perversa, que se habían corrompido por estar adorando imágenes. Ellos se hacían los oídos sordos. Y recuerdo un pasaje cuando Dios le dice a Ezequiel, mira por ese huequito en la pared. Y Ezequiel se asomó y miró y vio que los judíos habían pintado en las paredes de las cámaras del templo reptiles y bestias. Ellos mismos las habían pintado en la pared y ante ellas se postraban y las adoraban. Y le dijo, sigue mirando. Y Ezequiel miró y vio a las mujeres endechando y quemando incienso a una estatua de Moloc. Y por ese proceder de Israel corrompido, perverso, adorando dioses y figuras pintadas y hechas por ellos mismos con sus propias manos, Dios mandó al rey del norte, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que los enfrentase en una guerra, matase a muchos de ellos y al resto los llevase cautivos para humillarlos y esclavizarlos en Babilonia. La idolatría es un pecado grave, hermanos míos. La idolatría es pecado de muerte eterna. Si tú quieres salvar tu vida, si quieres salvar tu alma, quieres lograr la salvación y la vida eterna, abandona esas prácticas paganas, idolátricas, porque lo que está en juego es tu salvación. Dios nos habla a todos y tenemos el libre albedrío y cada uno de nosotros escoge el camino por el cual quiere andar. Dice, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que lleva a la salvación. Porque la salvación hay que conservarla, hermanos. Hay que buscarla, hay que ganársela. Y es fácil ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada más tienes que creer en Jesucristo, aceptarlo en tu mente y en tu corazón como tu único Dios y Salvador.
pero no postrado delante de una estatua que no sirve para nada, como dice en Isaías 44:9. Yo sé que a muchos católicos esto les duele y les arde, y ayer se los dije, si a mí me ocurriera lo mismo, también me dolería y me ardería. Pero bueno, Dios me sacó a mí sin dolor y sin tristeza y sin amargura de ahí. Dios me dio entendimiento y lo primero que hice fue abandonar esas prácticas demoníacas. Nunca más, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi casa de habitación, una estatua ni ninguna imagen más. Jamás. Durante 40 años las aborrecí por completo. Entonces, parece que a ellos no les interesara enseñarle a la gente el camino de perdición. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta con todo el amor de hermano que les profeso, y contéstesela ustedes mismos. Yo les hago esta pregunta, hermanos míos. Si Dios te prohíbe más de 350 veces en la Biblia que adores muñecos, y los curas de la Iglesia Católica te enseñan a que tienes que adorar muñecos, ¿a quién tienes que obedecer tú? ¿A quién? Es menester obedecer a Dios y no a los hombres que te desvían y que te engañan y te sacan del verdadero camino. Esa es una mentira que no puedo soportar, porque yo también fui víctima del engaño. Y Dios me ha puesto a mí para desenmascarar y desnudar que esa práctica pagana es pecado de muerte eterna. Yo tengo ejemplos y hoy creo que tengo tiempo de comentarles uno. Pero, hermanos, además de eso, ayer narré un episodio negro de la historia de la humanidad. Y todos ustedes son estudiados y saben que esa etapa cruel y bárbara de la humanidad no es invención mía. Pero además hoy tenemos una cantidad de herramientas tecnológicas que nos permiten con solo espichar, como dicen aquí en el interior, o pulsar, como podemos decir en la costa norte, hundir una tecla en el computador y entrar en Google y buscar la Inquisición para que te dé cuenta de la actividad criminal horrible que durante 600 años en contra y en persecución de los cristianos que no abrazaban la fe católica, vilmente se ponían en práctica para asesinarlos, torturarlos y algunos a obligarlos a abdicar de la fe que tenían. Ya hemos hablado de los albigenses que decían que Dios era uno solo, y en una de las cruzadas al sur de Francia, en una sola noche quemaron la aldea con 25,000 albigenses dentro. No son inventos míos. Son fundamentos históricos que están al alcance de cada uno de vosotros. Nada más con hundir una tecla en el computador. Pero yo no estoy aquí para congraciarme con ninguno. Estoy aquí para decirle la verdad al mundo. La verdad que está en la Biblia. Para cantarle la tabla a los idólatras jerarcas de la Iglesia Católica y de todas las religiones del mundo que adoran
estatuas, para decirles que eso es grave, que esa práctica pagana es pecado de muerte eterna. Yo estoy aquí para predicar lo que dice exactamente la palabra de Dios. No para adulterarla, ni para congraciarme con nadie. Y no estoy obligado a callar, ni la historia ni la palabra de Dios. Porque mal haría, hermanos, mal haría en contra de mí mismo. Y yo lo que estoy buscando, bendito sea el Señor, es mi salvación. Y la salvación de mi familia. Y por lo tanto tengo que hablarles con la verdad que me fue revelada por Dios. Entonces, también lo hago para que dejen de abandonar la historia, para que recuerden el pasado negro de esa organización religiosa criminal que obligaba a quien no hacía lo que a ella se le antojaba, lo mataba. No es mentira, por Dios. Y para que se sepa que esa religión no fue acogida por nosotros de manera voluntaria ni gratuita, fue a la fuerza, que costó sangre y muerte de millones de seres en el mundo. No fue que la escogimos, fue que se nos impuso a la brava y se nos obligaba a asistir todos los domingos uniformados desde que estábamos en la primaria, porque el que no fuera perdía la materia. Y muchas otras cosas más que son detalles que también son importantes, pero que es mucho más importante conocer lo que Dios dice. Pero peor fuera que yo me presentara aquí como mansa oveja a decirle a ustedes: sí, hermanitos, están haciendo lo correcto. Fíjense que ahí está la estatua esta, que esta lo puede ayudar allá arriba. O sea, con mentiras para poder tenerlos al lado mío. No, Señor. El que se quiere ir se va. Pero la palabra de Dios por delante, con la verdad siempre, con lo que ordena Dios. Entonces, algunos, en vez de disgustarse, deberían alegrarse porque Dios está mandando palabra de salvación en su escritura. Dios les está diciendo: venid a mí. Pero no con prácticas y ritos diabólicos. Ven a mí de mente y corazón, con un corazón contrito y humillado, para que yo te reciba. Dios a todos nos ve y a todos nos escudriña la mente y el corazón. A Dios no les podemos esconder. Uno le puede hacer trampa y decir mentira al hombre, porque el hombre no tiene el don de la telepatía para saber lo que el otro piensa y quiere hacer. Pero Dios conoce nuestras intimidades, hermanos. Por eso yo estoy comprometido en mi condición de testigo de Jesucristo para decir la verdad y solamente la verdad. También porque quiero que muchos hermanos, muchos amigos conozcan la palabra de Dios para que se salven, hermanos. Yo quiero llegar a muchos con un mensaje de salvación y de vida eterna, que es el que está en la Biblia. Por eso no esconderé nada para que mis amigos y mis hermanos oigan.
y vean. Yo quiero que muchos de nosotros resucitemos primero, como dice en la Biblia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que cuando Jesucristo venga, como dice en la Biblia, que todo ojo lo verá, porque vendrá como del oriente donde sale el sol hasta donde se opone en el poniente. Entonces, los que están muertos serán resucitados primero y después serán llevados, arrebatados junto con ellos los que estén vivos pero que crean en Jesucristo. Los que conozcan a Jesucristo, los que hayan declarado que Jesucristo es su único Dios y Salvador y así lo aceptaron en su mente y en su corazón, esos serán ascendidos conjuntamente con los que fallecieron y resucitarán primero para recibirlo a Él en las nubes, hermanos míos. Parece historia, parece película, pero es la realidad y es lo que va a ocurrir, hermanos míos. Pero entonces, uno está en la obligación de declarar la verdad. Miremos lo que nos dice en la primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, démonos ánimo. Hermano, el Señor viene. Hermano, el Señor viene pronto. Y estamos en Él, creemos en Él y somos salvos. Por la gracia mediante la fe en Jesucristo. Esa es la salvación ahora, hermanos. Ya no es por ley, para que nos enorgullezcamos diciendo, yo cumplo la ley. Ahora es por fe, por medio de la gracia que nos dio Dios nuestro Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Esa es la voz de aliento que yo predico, hermano. Que creáis en Jesucristo y lo aceptéis en vuestras mentes y en vuestros corazones como vuestro único Dios y Salvador. Para que así, si algunos han muerto, cuando Cristo venga, resuciten primero. Y si están aquí, sean arrebatados conjuntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, por el amor de vosotros mismos, y por el amor que le profesáis a vuestros familiares, a vuestras madres, a vuestros padres, a vuestras hermanas y hermanos, amigos y familiares, primos, invítalos a que escuchen estas prédicas. Porque aquí lo que estamos predicando es estrictamente lo que está escrito. Porque tal vez ellos necesitan este mensaje de salvación. No lo hagas por ti solo, hazlo por ellos. Háblales para que ellos también busquen a Dios, para que ellos busquen la palabra y crean en Jesucristo como su único Dios y Salvador. Y tú, de paso,
te libras de la responsabilidad que tienes de hablarle a tu hermano, a tu familiar y de advertirle lo que está sucediendo y lo que va a suceder, hermano. Tú háblales a tus amigos, a tus vecinos, que vayan, escuchen la palabra de Dios. Que si quieren escuchar estas prédicas, bendito sea el Señor, amén. Pero de todas maneras que salgan en masa a buscar a Dios, pero al Dios verdadero, no al Dios pintado, no al Dios representado en muñecos, al Dios vivo, al Dios de la vida, al Dios de vivos y muertos. Si tus hermanos, si tus familiares, si tus amigos no quieren escucharte y no quieren conocer la palabra de Dios, ya tú salvaste tu responsabilidad y eres limpio de la sangre de ellos. Así como yo soy limpio de la sangre de cada uno de vosotros, porque yo les estoy predicando, yo les estoy anunciando al pan de vida. Yo les estoy diciendo que hay que convertirse a Dios, que hay que arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la salvación y la vida eterna, que es Jesucristo. Él lo dijo, hermanos, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad que tú buscas en tu existencia, la verdad del universo, la verdad de la plenitud de todas las cosas es Jesucristo, hombre. Entonces, además de eso, hacemos una invitación a nuestros hermanos para sacarlos de las artimañas del error en las que están presos. Y acuérdense que hemos dicho que en la Escritura está que Satanás a sus presos no les abre la cárcel. Entonces, ¿qué tratamos con predicar el Evangelio? ¿Qué buscamos, además de la salvación? Que otros hermanos también se salven y arrebatárselo de las garras a Satanás, porque están haciendo y practicando ritos que los alejan de Dios. Porque Dios abomina la idolatría. Israel, ¿cuándo empezó Israel a ser idólatra? ¿Cuándo? Veamos. Dios sacó a Israel del cautiverio que estaba padeciendo en Egipto después de 430 años. Dios les hizo advertencias contra la adoración de estatuas. Se los prohibió. Y el pueblo judío, como está escrito que es un pueblo de dura cerviz, que no agacha la cabeza, que es un pueblo terco, obstinado. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, porque Dios le iba a entregar la tabla de los 10 mandamientos, cuando ellos vieron que se demoraba unos días, porque Dios estaba esculpiendo en piedra la ley, las tablas de la ley, y la ley era larga. Entonces, cuando ellos vieron que Moisés no descendía del monte, le dijeron a Aarón que le hiciera dioses para ellos decir que esos dioses que Aarón les iba a hacer eran los que lo habían sacado de Egipto. Entonces Aarón les dijo, porque Aarón estaba temeroso de que el pueblo se rebelara contra él y lo matara, si no le hacía los muñecos que ellos querían.
Entonces Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó todos los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril. Sí, cogió el oro y lo fundió, lo trabajó, lo elaboró e hizo de ellos un becerro de fundición. Fíjense ustedes, las mujeres, los hombres se quitan las cadenas, los collares, los anillos, los aretes para fundirlos y darle forma de becerro y decir que ese becerro fue el que los sacó de Egipto. Eso es idiotez. Eso es estupidez. Eso es insensatez. Es duro decirlo, pero esa es la verdad. Adorar un muñeco de oro es ser insensato. Nosotros que tenemos vida propia, porque Dios nos la dio, que tenemos inteligencia, muchos tienen sabiduría, pero terminan postrados ante una imagen de madera que el otro hizo en el taller de carpintería en su casa. Entonces los israelitas cogieron el becerro y dijeron que eso eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Eso está en Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 5. Entonces, para mí, esta es la traición espiritual más grande que Israel pudo haber hecho contra Dios. Entonces, claro, Jehová, Dios, que es quien todo lo ve, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo el pueblo israelita, le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Porque la idolatría provoca la ira y el furor de Dios, hermanos míos. Y dice: déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. Es decir, que el pueblo judío era y es todavía de esos pueblos como Colombia, mi país, a quienes se les está previniendo y advirtiendo contra las prácticas idolátricas por ser costumbres paganas y satánicas, y aún así diciéndoles y advirtiéndoles, persisten en hacer todo lo contrario a lo que Dios manda. No quieren bajar la cabeza, no quieren obedecer a Dios, que es quien verdaderamente lo merece. Pues los judíos y los demás pueblos que habitan en su contorno, aún a sus propios hijos, a sus primogénitos, los ponían en los brazos candentes de las estatuas que adoraban y los pasaban por el fuego sacrificándolo a dioses falsos hechos por ellos mismos. Es el extremo de la idolatría, es la ceguera de la idolatría, es la sordera del idólatra, que es capaz de poner en las manos candentes de una estatua de metal a su propio hijo
para entregárselo al muñeco, cuando ni a Dios siquiera se le pasó por su imaginación semejante crimen contra el ser humano. De manera que cuando Moisés llegó y los encontró bailando, tomando, danzando y rezando alrededor del becerro, ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y entonces cogió el polvo del becerro y lo esparció sobre las aguas del río y le dijo a los israelitas que le pusieran la boca al río para que se tragaran su propia inmundicia. Es decir, los hizo tragar como castigo por su terquedad e ignorancia la estatua que su hermano Aarón le había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 19 y 20. Algo semejante hizo en Colombia el escultor Rodrigo Arenas Betancourt para hacer el crucifijo del libertador latinoamericano o algo así allá en Barranquilla, cuando estaban haciendo lo que los católicos llaman su catedral. Rodrigo Arenas Betancourt hizo una campaña a nivel nacional y hasta internacional para recoger todo el bronce y el plomo que pudiera, y recogió y recolectó toneladas de bronce. Y como él era escultor, hizo una escultura que llamó el Cristo latinoamericano. Por casualidad, Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo pasaba una vez por ahí porque la Universidad del Atlántico quedaba en el camino entre mi casa y tenía que pasar por ahí, y vi como de un camión 600 bajaban parte de la escultura y la recostaban a la pared y otras partes la ponían en el piso. Y ya yo sabía de la recolección de Arenas Betancourt de bronce, de lo que antes era vasenilla, de lo que antes era lavamano, de lo que antes era pluma, grifo, de lo que antes era tuerca, tornillo. Todo eso lo fundió y lo convirtió en una imagen. Y lo colgaron allá en lo que ellos llaman el altar mayor de la catedral. Pero díganme una cosa, ¿qué es lo que está adorando la gente? Los tornillos, el lavamanos, el inodoro, la cuchara, la pluma, la rosca, todos los tubos, todo eso fundido es lo que está adorando la gente. Que ahora tiene otra forma. Sí, pero eso no tiene nada. Es el mismo bronce. Están adorando un pedazo de metal con forma. Oye, si Dios hizo todos los metales, ¿por qué lo vas a convertir a él en una estatua de bronce? Esa estatua pesa 15 toneladas, hermano mío. Y ahora algunos quieren bajarla para que la pongan a la entrada como para que se muestre la idolatría en su plenitud. Semejante blasfemia, abominación y pecado contra Dios es, como toda la idolatría, una afrenta grande a Dios. Esa estatua, cuando llegó Juan Pablo II a Barranquilla y visitó la ciudad, el Papa la bendijo, entre comillas. Es decir, el jefe de la idolatría mundial, bendiciendo una estatua con la que se afrenta a Dios a diario y se provoca la ira y el furor de Dios. Esa es una de las tantas abominaciones que hace la Iglesia Católica y de las que se ufana.
Y todo eso contrariando los mandamientos, las advertencias, las prohibiciones que Dios estableció para que lo adorásemos solamente a Él. Entonces, ¿quién va mostrando el espíritu contrario a Dios? Todo el que hace lo contrario a lo que Dios manda. Si él, en su condición de papa o jefe de los católicos del mundo, dice que bendice, porque el único que bendice es Dios, que bendice una estatua hecha por las manos del hombre de bronce, de que antes era arete y pluma y hierro y lavamano y todas esas cosas, es para ofender a Dios. Es para ridiculizar a Dios. Y Dios es un ser vivo, poderoso. Y Él ha anunciado el castigo. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado allá. Pero cuando conozcamos, leamos y se predique en esta oportunidad, por medio mío, delante de Dios les hablo, hermanos, lo que está en el Apocalipsis, lo que viene contra la gran ramera, lo que viene contra la gran Babilonia, es un castigo grande, hermanos. Pero hay que prepararnos y saber que lo que viene ya está escrito. Que lo que está sucediendo ya está escrito, que lo que ha sucedido ya está escrito. Por eso les decía al comienzo que vamos a ir también mostrando la forma de cómo interpretar las señales de lo que ocurre para distinguir los tiempos pasados, los presentes y los que vendrán. Porque Dios, en su plan, lo tiene todo escrito ya. Hermano, busca a Dios. Arrepiéntete de tu maldad. Cristo es el Salvador. Y ayer lo dije y lo vuelvo a decir y lo diré todas las veces que sea necesario. Lean Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12, si mal no estoy en la cita, donde dice: la piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cree en Jesucristo, en espíritu y en verdad, y serás salvo. Eso es lo que hemos predicado, eso es lo que está escrito. Si en la Biblia dijera que adoráramos muñecos, pues, estábamos obedeciendo a Dios. Pero si en la Biblia te prohíbe Dios, como un mandamiento, que adores estatuas, es decir, Dios ni siquiera permite que te le inclines. Y ellos te enseñan a arrodillarte ante el muñeco. Y luego esconden la adoración de estatuas con una supuesta veneración que es lo mismo. Porque Dios te lo prohíbe. Haz lo que Dios te manda. Haz lo que es obligación para con Dios. No te dejes desviar del camino de Dios. Busca a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos.
Y el próximo sábado y el próximo domingo, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, estaré predicando el Evangelio de Dios nuestro Señor Jesucristo sobre el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna, Biblia en mano. Amén. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.